Buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Estamos aquí en la segunda charla que vamos a hacer hoy sobre todos estos libros que os propusimos hace 15 días, en el que vamos a hacer una serie de charlas temáticas con el apoyo de grandes autores de libros. Esta vez Janine ha escogido 3 libros maravillosos. ¿Cómo estás, Janine? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, encantada de estar aquí otra vez grabando estas masterclass de Club de Lectura que me parecen maravillosas. Y esta vez Janine ha elegido este tema, que es culpabilidad, perdón y responsabilidad, que son 3 palabras de magnitud, creo que muy importantes, ¿no?, para la vida hoy en día. Así que, bueno, vamos a estar ofreciendo esta charla. Como sabéis, yo soy Edgar Domene, coach, y Janine es psicóloga. Y, bueno, vamos a compartir nuestra opinión sobre estos 3 libros que veremos ahora enseguida. Y nada, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, El perdón radical y Amar lo que es. Hoy vamos a estar hablando de lo que hemos puesto ahí, culpabilidad, perdón y responsabilidad, que son 3 temas muy, muy, muy importantes que van unidos, como hicimos la otra vez. Y bueno, vamos a hacer un poco como la otra vez, pues vamos a leer la presentación que os hemos preparado, primero con las definiciones y luego os vamos a comentar un poco lo que es cada libro, ¿vale? Y el contenido que tiene, y vamos a compartir nuestra opinión personal, por supuesto. Así, ¿qué es la culpa y cómo se manifiesta? Sentimiento de responsabilidad por una acción, pensamiento percibido como negativo. Deriva de creencias y valores propios o impuestos por la sociedad. Puede ser influenciada por la educación, religión y cultura. Y es un mecanismo de regulación emocional que nos guía hacia la corrección de acciones o comportamientos a nivel emocional, mental, físico y conductual. Y nos genera ansiedad, tristeza, remordimiento, vergüenza, autocrítica excesiva, pensamientos repetitivos sobre el error cometido, dificultades para perdonarse, insomnio, tensión muscular, dolores de cabeza, evitación de situaciones similares, sobrecompensación para reparar el error y búsqueda constante de aprobación externa. Madre mía, todo lo que genera la culpa. Sí, es que además esto me ha parecido tan importante, digo, ¿de qué vamos a hablar? Culpabilidad, es que lo digo constantemente, lo tenemos tan integrado como que está tan normalizado y aceptado decir, soy culpable o es que es mi culpa, que no nos damos cuenta realmente el efecto que tiene, porque justamente, ¿no? Aquí a nivel emocional nos encontramos todas estas perspectivas de aquí, pero fijaros a nivel físico que tú dices, ¿cómo me va a afectar la culpa, verdad? Pero es que te afecta también. O sea, puede estar relacionados con esos dolores de cabeza, con ese no duermo por la noche. Es que se relaciona con muchas cosas. Por eso me parece súper importante el entender qué es la culpa y verla, dónde está, ¿no? En nuestra vida, identificarla. De ahí estos niveles, que creo que me parece interesante porque cada uno quizás lo manifestemos de forma distinta, ¿verdad? Y no sabemos cómo también identificarlo en este caso. Nos puede pasar una cosa de estas o varias y Mm. a veces, depende de lo sensibles que seamos, también pues nos afectará más o menos, pero está claro que, como bien has dicho aquí en la presentación, la creencia acerca de que estoy haciendo algo que no toca, no debo o no tendría que haber sucedido, todavía nos hace que hagamos con más magnitud todo esto, ¿no? Nuestros pensamientos, y nos afecte todavía más. Claro, el famoso tengo que, no Tengo tengo que que, hacer o nada. debo, del ego. Es que es así, o sea, hay que reducir esta carga de la culpabilidad y ya hacernos responsables. Entonces eso me parece muy importante. O sea, lo veremos con los libros, ¿vale? No me voy a adelantar porque si no me adelanto. Y vamos a pasar al perdón. Vale, ¿qué es el perdón? El perdón a uno mismo es el proceso consciente de liberar culpa, la autocrítica y el juicio negativo hacia uno mismo. Implica reconocer los errores o las heridas del pasado, aceptarlos y decidir avanzar sin cargar con resentimientos. Reconciliación con el pasado, no se trata de olvidar, sino de cambiar la perspectiva y liberar el sufrimiento que genera aferrarse a los errores del pasado. Mm. Aquí, fíjate que este concepto, ¿sabes por qué me parecía importante relacionarlo así? O sea, culpa, perdón, responsabilidad. Porque siento que sin perdonarte no puedes liberarte de la culpa. Porque lo que pasa es que hay una contracorriente total.
Entonces, y también he querido añadir como ese tema del pasado, porque al final mucha gente no se perdona por lo que hizo o por lo que le hicieron. No suele estar en el presente ni tampoco en el futuro. ¿Qué tienes que perdonar del futuro y qué tienes que perdonar del presente? Tienes que perdonar, comillas, también con el tienes, ¿no? Pues a uno mismo, empezando por uno mismo. Y esto me parece súper, súper, súper interesante cómo lo menciona el libro de Colin Tipping, por eso lo he añadido. Así que lo veremos ahora cuando entremos, pero me parece vital, vamos, el perdón. Y sobre todo lo que has puesto ahí, ¿no? El perdón a uno mismo es lo más importante de todo, porque perdonar tiene su etimología en el latín, como sabéis, y es perdonar, para darte, significa, para darte a ti mismo. Por eso aquí es importante saber que el perdón no es hacia nada externo, es hacia ti. Te perdonas por haber sentido culpa de algo que sentí que no quería sentir, te perdonas porque no has sabido hacer esto mejor, pero al final siempre es para ti. Eso es, sí. Aquí he puesto lo que serían estas partecitas de aquí, es que no sé si se ve, porque es importante el perdón a uno mismo y al pasado. Vale, porque es importante el perdón a uno mismo y al pasado, pues la liberación emocional. El perdón ayuda a soltar emociones negativas como la culpa y el resentimiento y la vergüenza, proveyendo paz interior. Autocompasión fomenta la relación más saludable y amorosa contigo mismo, contigo misma, ayudándote a ser más comprensivo o comprensiva y menos autocrítico o autocrítica. Crecimiento personal, aceptar los errores como lecciones de vida, permitiendo el aprendizaje y el desarrollo personal, y empoderamiento, a soltar el peso del pasado. Recuperas tu poder personal, ya que dejas de vivir condicionado por lo que fue. Muy importante. Eso es importante, pero un poco complejo, ¿verdad? Ya te digo, porque al final todas estas cosas que resumimos en 3, 4 frases muy sencillas son pasos que vamos dando con nosotros mismos, como hemos dicho antes, el perdón es para ti mismo y aprendes con la vida, ¿no? Yo siempre digo que la vida es como el salón de clases, que sí, salimos del colegio con unos aprendizajes sobre materias y tal, pero nadie nos enseña a vivir la vida, ¿no? Y todo esto, con el paso de la vida, pues al final lo vamos aprendiendo por nosotros mismos y por eso sentirse culpables es absurdo, ¿no? Porque es normal equivocarse, es normal. Lo que pasa es que el sistema educativo, que para mí está un poco obsoleto, pues nos enseñan a que el error te resta puntos, ¿no? Y entonces eso se nos queda aquí en la psique. Si yo me equivoco, es algo malo, ¿no? Y nos genera culpa. Entonces, cuando estamos aprendiendo algo en la vida, pues nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado porque parece que alguien esté apuntando ahí y nos esté restando nota, ¿no? Como en el colegio. Es súper sutil esto, pero lo tenemos introyectado en la mente porque aprendemos así, ¿no? Aprendemos que el error nos resta puntos o nos conlleva una reprimenda del profesor, de nuestros padres, si no aprobamos, etcétera. Y al final, esto que has dicho aquí, que es muy importante, liberación emocional, autocompasión, crecimiento personal y empoderamiento, pues lo aprendes sobre la marcha en la vida, ¿no? Sí. Aquí, fíjate que has dicho una cosa interesante, el tema de los errores, el errar, que yo considero que no hay aprendizaje sin error. O sea, es que me parece que es como que va de la mano. Igual que los errores, desafíos de la vida, al final son pasos y es la perspectiva que tú tienes ante ellos lo que te hace valorarlo de forma negativa. Pero yo no lo veo como negativo, porque si yo no errase, ¿cómo aprendería? Exacto. Es que necesitas como errar, porque ¿cómo lo vas a hacer todo bien siempre? Es imposible. O sea, haces cualquier cosa, vas a aprender a conducir, pues quizás al principio no sabes poner las marchas, te equivocas y aprendes de esa equivocación, o empiezas a leer, o empiezas a escribir, o hacemos esto y no sabemos cómo funciona y le voy a dejar de presentar y luego presento de nuevo, ya sé que la próxima vez se hace así, no pasa nada, pero creo que eso es importante y esto lo relaciono con la aceptación y justamente con lo que viene, que es la responsabilidad. Que después de sentir esa culpa, aprender a perdonarnos, pues viene a asumir la responsabilidad en la vida, ¿no? Que es el siguiente paso, el más importante de todos, aunque los tres son importantes. La responsabilidad es la capacidad de asumir y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y comportamientos, tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás.
Implica ser conscientes de nuestro impacto en el entorno y las personas que nos rodean, reconociendo que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Es un compromiso activo con el propio crecimiento personal y con la construcción de un entorno social saludable. Y tiene unos factores clave, que son autonomía, autoconciencia y honestidad. La autonomía, ser dueños de nuestras decisiones y entender que al actuar también debemos afrontar los resultados de esas decisiones para que sean positivos o negativos. Autoconsciencia nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y entender cómo éstas afectan a largo plazo a nuestro bienestar y de quienes nos rodean. Y la honestidad implica ser sinceros con nosotros mismos y con los demás acerca de nuestras intenciones y nuestras limitaciones, lo que fomenta relaciones más auténticas basadas en la confianza. Fijaros que con 3 pasos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Uy, espérate, que Gracias ahora... por acercarlo, que no lo veía muy... Claro, no, sí, yo sé que se aparece así, así es mejor, como se acerca y se aleja. Ahora creo que me he dejado, ya está. Es que fíjate que este paso de la responsabilidad, ese concepto de sustituir culpabilidad por responsabilidad, es tan importante, pero por eso creo que por el medio necesitamos el perdón, la aceptación, porque si no, ¿cómo vas a saltar de uno a otro? No puedes de repente haberte culpado toda la vida o usado esa palabra y pasar a decir soy responsable de... Porque es que está tan metida, yo lo estoy viendo de una manera tan exagerada en relaciones, por ejemplo, personales. El me siento culpable cómo le hablé, cómo le traté, lo que hice. O pues en las dinámicas familiares también, ¿no? Cuando los padres crían a los hijos, es que es mi culpa que sea así. Se ocurre un montón, o sea, es que está ahí. Pero claro, ¿cómo vamos a saltar de culpa a responsabilidad? Sí, tiene sus pasos, tiene sus factores clave y vamos a ver qué nos dice los autores de estos libros. Yo he tratado de relacionarlos como cada concepto con cada libro, aunque directamente solo hay uno que, digamos, se relacione con el concepto del medio, que es el perdón. Pero los otros creo que dan información relativa para estos factores. A ver, voy a pasar. Muy bien. Es este. Los 4 acuerdos, que es un libro maravilloso. Luego hay uno que también se llama El quinto acuerdo, que salió después. Pero este se centra en la culpabilidad desde la perspectiva de los 4 acuerdos. No te tomes nada personalmente, haz siempre lo máximo que puedas. La culpabilidad surge cuando internalizamos las opiniones o expectativas de los demás y no cumplimos con ellas, o cuando sentimos que no hemos hecho lo suficiente. No te tomes nada personalmente, invita a comprender que lo que los demás piensan o dicen es un reflejo de tu propia realidad, no de nuestra valía. Al dejar asumir como personal las críticas o juicios, podemos reducir la carga de culpabilidad. Por otro lado, haz siempre lo que puedas nos ayuda a entender que lo hacemos lo mejor posible en cada momento, con lo que sabemos y que eso es suficiente. La culpabilidad pierde su poder cuando nos damos permiso para ser imperfectos, reconociendo que no podemos controlar todo. Vivimos en el mundo de querer controlar todo, ¿verdad? Y no Totalmente. Al final hay que soltar el control. Pues al final el control de dónde viene, más que del miedo y las inseguridades. O sea, dejarte fluir con lo bonito que es y complejo. A ver si puedo poner los 4 acuerdos por aquí, a ver si me deja presentarlo mientras. Así los podemos ver mientras hablamos de este libro. Sí, que hemos encontrado una foto que salía de los 4 acuerdos toltecas, que son súper chulos de leer. Yo lo tenía por aquí también, si no. Tengo que volverlo a presentar. Es que así se puede ver y... A ver, ventana. Queda más bonito, ¿no? Ah, sí. Vale, pues nos dice este libro que tenemos 4 pasos, que son esos 4 acuerdos, ¿no? El primero es no suponer, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclarará. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que no solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Fijaros lo simple que parece que lo dice aquí. Pero luego nos montamos unas películas internas, nos decimos, es que me ha dicho, me ha mirado. En vez de preguntar, aquí te dice, si tienes una duda, aclárala. Ya está. O sea, mira qué fácil, ¿no? El segundo es honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La responsabilidad.
y si no te honras a ti mismo, no te amas. Aquí ya lo relaciona ese paso de responsabilidad con amarse a uno mismo, ¿no? El tercero dice, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada. Y el 4, no te tomes nada de manera personal, ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. En la medida en que alguien te quiera lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo, pero el problema no es de él y no tuyo. Es de él y no tuyo. Es que parece como que los 4 acuerdos, yo la primera vez que, bueno, lo leí hace un montón de tiempo y luego ya más de adulta, y fue como, es que es muy sencillo realmente. O sea, ya a mí la que más me toco es la cuarta, ¿no? Lo de no te tomes nada de manera personal. Que además me hizo gracia porque cuando yo me di cuenta, digamos, de eso, yo no lo había relacionado con este libro. O sea, fue muy gracioso porque como que estuve en una etapa en la que estaba como, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que estoy muy enfadada con esta persona, con esta, tal. Y, y luego como que llegó un momento y dije, vale, pero es que no va conmigo la cosa, no va conmigo la cosa, vale. Y empecé a separarme, a observar, a tal. Y entonces dije, claro, es que no va conmigo. Esa era la idea, es que va con la persona. Y luego volví a leer el libro y dije, ah, claro, es que es el cuarto acuerdo, ¿ves? Has visto que yo sabía cosas que aún no sabía ponerle nombre. Y aquí también lo que me parece súper interesante es el tercero. O sea, para mí el tercero, haz siempre lo mejor, creo que ayuda mucho con el tema de la culpabilidad. ¿Y por qué? Porque si tú realmente crees y haces lo mejor que puedas en todo momento, entonces ¿dónde hay culpa? No cabe la culpa. ¿Por qué? Porque ya he hecho todo lo que podía hacer. Yo estoy en paz con mis decisiones y con mis acciones. Otra cosa es que yo sabía que podía hacer las cosas diferentes y aún así he elegido no hacerlo. Y ahí puede surgir la culpa. Entonces, por eso este libro como que he dicho, mira, sé que directamente no se relaciona con la culpabilidad, pero es que se ve claramente estos cuatro puntos. Lo toca todo, creo yo. Claro. Entonces, el no suponer, por ejemplo, también, ¿cuántos malentendidos tenemos, por el amor de Dios? Y de tener una conversación y quedarte con el regustillo de, "Uf, qué mal esto, qué mal tal", y quedarte con dudas. Y de ahí puede surgir también la culpabilidad, de poder haberlo hecho diferente, haberle preguntado, ¿y si hubiese cambiado las cosas? ¿Y si hubiese, no sé, otra perspectiva, verdad? Porque esto siempre pasa el arrepentimiento, que eso yo también, ¿no? Relacionado con el tema del pasado. Nos arrepentimos realmente de lo que no hemos hecho, no de lo que lo hemos hecho. Lo que hemos hecho ya está. ¿Nos podemos sentir culpables por haberlo hecho? Bueno, pero si no lo has hecho, ¡buah! Eso sí que es complicado para coger y tomar conciencia y decir, vale, tengo que aceptar esto y si no fue así, pues mira, me hago responsable de lo que fue también. Porque es que creo que es eso, ¿no? Hacerte responsable de lo que fue tal cual como fue, de lo que es ahora y el futuro ya vendrá. Te responsabilizas de la hora. Al final es eso, ¿no? Entonces, me parece que estos 4 acuerdos, si de verdad los aplicásemos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Y cuánto nos costaría? O sea, si lo piensas, porque ¿qué te están diciendo? Más que habla, mira a ver cómo hablas, todo lo que puedas y no va contigo. O sea, ya está. Podemos ponerle palabras, pero la idea es esa. Sencillo. Como dice el rapero Zetabu, pensamos demasiado para estar de paso. Es verdad. Demasiado y con diferencia. A A ver. veces por tantos pensamientos en bucle ahí es cuando nos entra la culpa y empieza todo este ciclo, ¿no? Que estamos mencionando aquí. Claro, que a Así ver, no que rechazarla, ¿sabes? O sea, yo no lo veo como rechazarla. no aceptarla, todo lo contrario. Claro, Por simplemente supuesto. aceptar que existe y decir, oye, ¿qué puedo hacer diferente? Así que este me ha parecido, no sé, me gusta a mí y a mí me emociona estas cosas, esta información así, como decir, no sé si os pasa a vosotros, de cuando aprendéis algo o lo veis de manera diferente, decir, wow, ¿cómo no lo he visto antes? Sí. ¿No? De decir, si es que lo Qué tenía aquí. maravilla, ¿no? Claro, lo tenía aquí y digo, no lo he visto, no lo he visto. Y eso creo que nos pasa un montón. Y lo dejamos estar porque tenemos tantas cosas que hacer siempre y no tenemos tiempo y tal. Pero oye, que tenemos tiempo para hacer estas 4 cositas un poquito cada día y que son diferentes.
Y ya luego ya aprenderemos a perdonarnos y demás, que eso sí que es verdad que es más, un poquito más complejo este segundo paso. Vale, este libro yo personalmente no lo he leído, pero he escuchado muy buenas referencias de él, así que ya tengo otra excusa para leerlo. Enseñanza clave, el perdón como transformación interna. Como una transformación interna, perdón. El perdón, según este libro, no se trata de absorber a alguien por un error, sino de liberar el dolor que retenemos al sostener la creencia de que hemos sido heridos. En lugar de ver el perdón como un acto hacia nosotros, lo vemos como un proceso que nos libera hacia nosotros mismos. Colin Tipping nos enseña que cada experiencia, incluso las que percibimos como dolorosas, forman parte de un proceso de mayor crecimiento y evolución. El perdón radical es un acto de transformación interna que nos permite soltar el pasado, aceptando que todo lo que ocurre tiene un propósito más elevado y nos libera del sufrimiento continuo. Pues yo te recomiendo mucho este libro. O sea, yo lo tengo aquí, quizás lea alguna cosita de él ahora, porque trata el perdón, ¿vale? O sea, obviamente el concepto general es del perdón, pero lo que trata las creencias, o sea, cómo las trata y cómo lo aborda con ejemplos reales, creo que puede cambiar todo el concepto. Con el dolor, ¿no? Ese dolor que se menciona por ahí, ese sufrimiento, porque a veces sufrimos sobre todo la gente que ha tenido traumas, ¿no? Esto me refiero a gente que ha tenido muchos traumas en la infancia o que ha vivido cosas así, les cuesta muchísimo el comprender qué significa el perdón y cómo pueden perdonar las situaciones y perdonarse también a sí mismos, pero no entiende por qué se tienen que perdonar a sí mismos, porque yo no he hecho nada malo. Y con el concepto de yo no he hecho nada malo, me han hecho, yo no puedo perdonar al otro porque eso es imperdonable, pero es que tampoco estoy en paz. Y es duro, o sea, es duro. Y este libro da esa perspectiva. Y aquí lo que me gusta es esto que dice, ¿no? Liberar el dolor que retenemos a sostener la creencia de que hemos sido heridos. La creencia de que hemos sido heridos. Es diferente, no sé, me parece o quizás yo lo vea muy fuerte y yo, porque cuando lo he leído varias veces y cada vez me sorprende más el cómo muestra el perdón, ¿verdad? Pero es que el perdón para mí, y lo que quiero dejar hoy sobre todo, es de verdad comprender que el perdón es para uno mismo y de verdad que se puede liberar y que te puede ayudar a vivir de otra forma y liberar el pasado, porque estamos tan enganchados a todos esos dolores y sufrimos por estar enganchados a esos dolores, porque al final son nuestras creencias, o sea, se han arraigado tanto y de ahí va creciendo el árbol y bueno, pues a ver qué crece. Pero es que esto me gusta mucho cómo lo mantiene las creencias. Mira, os voy a leer una frase que es muy sencilla, pero que creo que también define mucho este tema, ¿no? Siempre creamos nuestra realidad de acuerdo con nuestras creencias. Si quieres conocer tus creencias, mira de qué está hecha tu vida. La vida siempre refleja nuestras creencias. Ahora bien, ¿cómo estamos viviendo? Sobre todo para estos eventos dolorosos. Hay veces que vives diariamente en sufrimiento. Es que como me pasó esto, yo hago esto, me da miedo lo otro, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo depresión. Yo ya me estoy refiriendo a esos temas porque se ve un montón. Quizás si vemos este tipo de creencias y vemos lo que lo originó y practicamos el perdón, porque además tiene ejercicios prácticos para que tú lo puedas hacer y puedas pues, hacerte las preguntas adecuadas, etcétera, etcétera. Y de hecho eso creo que está gratuitamente, lo podéis buscar en internet, a quien le guste, son como unas plantillas para usar. De verdad que da una perspectiva totalmente distinta. Entonces, yo creo que el entender, ¿no? Que el perdón es una transformación, pero porque te libera de creencias que te han estado limitando en vez de empoderando. No sé cómo tú ves el perdón. A mí me ayudó mucho el libro de Un curso Milagros, que lo estuve estudiando durante 7 años, que es de metafísica, que creo que hoy en día casi todo el mundo lo conoce, que dice que el perdón tiene 3 pasos. El primero es que usamos el perdón para destruir. ¿Qué significa eso? Que usamos el perdón del ego de es que me ha hecho y tú me tienes que pedir perdón. Y siempre estamos echando la culpa al otro, ¿vale? Y hasta que el otro no viene a pedirnos perdón, no lo perdonamos, ¿no? Este es el peor perdón que existe porque es el falso, no es el del ego. Es que
depende de una acción externa para tú generar ese perdón. Y como hemos dicho, no tiene nada que ver. Luego, el segundo tipo de perdón, que está un poco mejor, es el perdón para sanar. El perdón para sanar ya depende de la culpabilidad. Me siento culpable, le pido perdón al otro, pero tampoco tiene que ver con el perdón hacia uno mismo. Porque estás haciendo una acción en la que te sientes culpable para recibir ese perdón. Y luego el último es el perdón hacia ti mismo, que es el que viene aquí, que es el darte cuenta de que no has podido hacerlo mejor, de que te has equivocado, evidentemente, pues comunicación con otra persona, lo habláis, pero sin generar ningún tipo de culpa, ni de miedo, ni de rechazo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó estos 3 pasos para entenderlo un poco mejor, porque es verdad que casi siempre se usa ese perdón del ego, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco mal con ese perdón. Es que el tema del ego, claro, es que el ego es el que te quiere proteger de alguna forma. Te quiere proteger y decirte, no, no, todo está bien, es lógico, tú eres la víctima, el otro te ha hecho daño, es normal que te sientas así y es normal que actúes así. Y tú sigue así porque está bien, porque a ti te han hecho daño. Y entonces tú te quedas ahí y te lo crees porque te estás contando la misma historia. Ese es el problema, que te lo crees. Y además, como está muy aceptado socialmente, que en el caso de que realmente alguien te haya hecho daño, entonces hay cosas que no se pueden perdonar, pues entonces todo está bien. Lo que hacemos es alimentar al ego desde dentro y desde fuera y mantenemos ciertas conductas. Y eso está un poco relacionado con el tema del papel de víctima, que es lo que hace que te culpabilices también constantemente. Una persona que crea, que está en modo creador, se va a responsabilizar y va a buscar una forma de hacer las cosas diferentes. Una persona que se cree y deja que el ego siga hablando y siga hablando y siga hablando, va a estar en esa parte de culpa. Va a estar en esa parte de, no, es que a mí me ha pasado tal y me siento también un poco mal y no es que no sé qué, es que tal. Y es normal, o sea, que quiero decir que yo aquí no estoy criticando nada, aunque lo parezca, que hay veces que hablo un poquito así, un poco muy directa, no critico absolutamente nada, es que es normal. Es normal que pasemos por estos estados y que estemos ahí un poco en conflicto con el ego, porque él tiene su función, tú quieres crear tu vida y entráis ahí en un poco de, vale, ¿dónde sigo? ¿Qué sigo? ¿No? Debate interno, ¿no? Claro, entonces es normal, no pasa nada. Ahora bien, si tú estás aquí y estás viendo esto, toca hablar con el ego y decirle cosas. Y decir qué quieres hacer con esto que te está intentando proteger, ¿vale? Porque ese es el punto. Y ahí ya tomar responsabilidad. Ya pasamos al último libro, a ver si me deja. Aquí. Vale, Byron Katie. Amar lo que es. Este libro es muy conocido, muy famoso y muy potente. A mí me encantó, vamos, cuando lo leí. Sí, su enseñanza clave es cuestionar los pensamientos para asumir la responsabilidad de tu realidad. Ya está. Esa frase ya hemos acabado. Responsabilidad. Aquí pasamos a lo que decimos, ¿no? Después de ese perdón hacia uno mismo, después de haber aceptado la culpa y pasarla al perdón, acaba en responsabilidad, ¿no? Entonces, en Amar lo que es, Byron Katie nos enseña que el sufrimiento proviene de creer en pensamientos que no son reales o útiles. Asumir la responsabilidad de nuestra vida implica cuestionar esos pensamientos mediante el proceso de la indagación, preguntándonos, ¿es verdad? ¿Qué sería de mí sin este pensamiento? Aceptar lo que es no significa resignación, sino abrazar la realidad tal como es, sin resistirla y sin luchar contra ella. Este proceso nos empodera para tomar el control de nuestra vida al dejar de culpar a los demás o a las circunstancias y nos permite vivir con mayor paz y claridad, reconociendo que tenemos el poder de elegir cómo interpretamos y respondemos a la realidad. Genial. Suena bien, ¿verdad? Todo suena muy bien, muy bonito. La verdad es que a mí este libro, me acuerdo ahora un poco de cuando lo leí la primera vez y me causó mucho choque, ¿verdad? Porque con las 4 preguntas así sencillas que propone Byron Katie, es como, ¿es verdad lo que te estás contando? O sea, simplemente ya esa pregunta, ¿es verdad lo que te estás contando? Y cuando te paras a realmente preguntarte eso y te das cuenta de que no es verdad, de que te estás dejando muchos factores fuera, de que estás siendo muy juez, de que no estás viendo la perspectiva del otro y de que te lo estás tomando personal. Entonces te das cuenta y dices, wow. Y yo me acuerdo que a partir de este libro vi una conferencia suya que hacía en directo, que es de, bueno, supongo de hace un montón de años,
Y recuerdo que era una mujer que salió al escenario y dijo que ella tenía conflicto con su padre, porque su padre nunca había estado presente, nunca habían tenido buena relación, nunca había hecho nada por ella. Como que la cuestión era esa. Y claro, ella le preguntó, ¿pero eso realmente es verdad? Por supuesto que es verdad, que nunca ha estado, que nunca me ha querido, que nunca no sé qué, qué tal. Y entonces empezó a preguntarle, ¿te daba de comer? Sí, siempre había comida en la mesa. ¿Pudiste estudiar? Sí, por supuesto, estudiaba y no sé. Ta, 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 ta. Amiga. Y todos esos factores no existen. ¿Por qué? Porque cogemos y hacemos así, vemos solo lo que alimenta aquello que nos hemos contado. Porque si te pones a mirar lo otro, entonces se te desmonta toda la creencia. Y eso es duro. Y eso ahí es cuando se entra en crisis. ¿Por qué? Porque de repente se está desmontando una creencia. Porque fijaros que hoy, aunque hablemos, ¿no? Hablamos de culpabilidad, perdón, responsabilidad, estamos hablando de creencias todo el rato. O sea, si nuestras creencias heredadas o, bueno, luego creadas, no existiría todo esto de culpabilidad y necesidad de perdón excesivo, sentirme liberado, tal. No, porque fluiríamos, pero no somos así, somos un poco más complejos. Así que tenemos que preguntarnos si realmente lo que nos estamos contando es verdad o no. Y cuando yo lo he vivido varias veces, el proceso de desmontar una creencia, y yo me he dado cuenta de que es como si hubiese creado un monstruo enorme, y cuando empiezas a quitar las piezas, de repente se destruyen, no queda nada, y dices, y ahí aparece la culpa de nuevo. ¿Por qué? ¡Wow! ¿Cuántos años me he contado esto y qué injusta he sido? Claro. Y ahí tienes que hacerte responsable y decir, vale, es que con lo que yo sabía, con lo que yo podía, con lo que yo tenía, es lo que podía hacer en ese momento. Y ya está. Y aceptarlo tal y como fue y como es. Porque al final, ¿qué vamos a estar con latigazos toda la vida? De verdad que ya es, en sí ya se está complicando bastante el exterior, como para complicarnos el interior nosotros, ¿verdad? O sea, no sé si te pasa ahora, como tú has dicho antes, el tema de la educación. Pues si la educación hoy en día, la sociedad, la no sé qué, la tal, que hay tantas cosas externas y uf, que te tienes que adaptar constantemente. Demasiados estímulos. Claro, bueno, ya lo hablamos, ¿no? La vez pasada. Sí, sobre todo saber que esto es una serie de pasos y como se suele decir la frase, no nacemos enseñados, ¿no? Entonces transitamos por la vida aprendiendo cosas. Estos 3 pasos tan sencillos que os ha puesto aquí Janine son pasos que se van aprendiendo durante la vida y a mí me gusta mucho también la visión de Buda, ¿no? Que dice, todo lo que veo es algo que no he sanado de mí. Entonces, o sea, todo lo que veo que me molesta del otro, claro, porque si no me molesta, entonces ahí vemos el mecanismo de proyección, nos está diciendo Buda, y que si hay una molestia, esa molestia está en mí, porque yo soy el perceptor. O sea, fuera no hay nada más que lo que yo percibo. Eso lo tenemos que tener claro. El cerebro es un mecanismo de proyección y es un receptor, es un receptáculo para nosotros mismos, y al final lo que hace es todas nuestras creencias, como bien ha dicho Janine antes, las proyecta fuera y recibe estímulos del exterior hacia ti. ¿Vale? Pero todo sale de ti. Entonces, esas son las buenas noticias, que si sale de ti, puedes asumir la responsabilidad, que es lo que hemos estado hablando aquí, para cambiar eso, sabiendo que no eres culpable de nada de lo que te ha sucedido, simplemente es lo que te tenía que suceder para que aprendieras. Luego entras en un perdón sano, que es el perdón hacia ti mismo, no en el del ego, que hemos dicho que es el perdón para destruir, sino en el perdón hacia ti mismo, y luego ya puedo tomar esa responsabilidad de cambiar mi vida. Y la responsabilidad es una palabra tan potente y tan bonita que al final, cuando hacemos estos 3 pasos y llegamos a ella, decimos, wow, pero como decías antes, ¿no, Janine? ¿Cómo no he visto esto antes? O sea, y cuando lo ves, bueno, se te cae un velo enorme, empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a hacer pequeños pasos, aunque sean muy despacitos, de ir cambiando, porque lo que también os comentaba antes, vivimos en el mundo del ya, lo queremos todo para ya y nos sentimos culpables porque es que lo teníamos que saber ya y lo teníamos que haber aprendido ya. No, salir de esos pensamientos porque no os hacen ningún bien. Entonces, cuando al final asumimos la realidad tal y como es, pues cada uno se pone sus tiempos, no hay prisa en absolutamente nada, ¿no? Aunque parezca una paradoja porque vivimos en el mundo de las prisas, y vamos corriendo a todos lados, pero bueno, tenemos que rebajar esa inercia y esa hiperactividad que hay en el mundo.
Y nada, esto sería también otro tema para que tratar. Totalmente, o sea, el tema este de la inmediatez y el automatismo, bueno, es otro temazo porque creo que es un poco el mal del siglo actual. Lo podríamos poner así, porque tranquilamente podría ser que también es necesario. Yo creo que todo es necesario para todo aprendizaje. Así que bueno, viéndolo así, ni tan mal. Si sabemos, o sea, creo que tenemos recursos, por lo menos. Y eso es de agradecer. Tenemos recursos para poder llegar a nuestro máximo potencial. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y no importa que lo hagamos hoy, voy a cumplir 25 o con 70, me da igual. No importa. Puedo hacerlo. Entonces creo que es eso. O sea, a veces cuando hacemos este tipo de cosas, charlas y tal, ¿no? Yo siempre digo una cosa, o sobre todo cuando hago talleres, si te quedas con una frase, una palabra, una lección de lo que hemos dicho, de todos estos 40 minutos que hablamos, es suficiente. Ya has dado un paso. Ya se aprendió una cosa. Claro, es algo más. Ahora bien, toca aplicarlo. Me ha tocado esto, me ha molestado o me ha gustado, no me importa, o te molesta o te gusta, algo hay ahí para mirar. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer. Creo que ese es el punto. Para mí ese es el punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer diferente con aquello que recibimos de fuera? Porque recibimos de todo, de todo. Y hoy pues aportamos esto, que me parece una maravilla, poder aportar nuestra perspectiva, que al final es nuestra perspectiva. O sea, no quiere decir que sea la ley y la ley no. O sea, es lo que vemos, aprendemos, opinamos y compartimos. Bueno, es una visión que nos ha ayudado, ¿no?, a mejorarnos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor, que al final creo que es lo importante, ¿no? Hacerle la vida fácil a los que tienes alrededor. Porque, como has dicho antes, ya hay bastante fuera, aparentemente, ¿no? Así que vamos a intentar aprender esta serie de truquitos para hacernos la vida más fácil los unos a los otros, ¿no? Y no entrar tanto en el conflicto, en la culpa, en me han hecho, me han dejado de hacer. Bueno, hoy me he motivado y he subido un montón de estados de fitness real, que me gusta mucho este hombre, que siempre mete como el dedo en la llaga de todo lo que no hacemos, ¿no? Y lo que siempre estamos echando la culpa a los demás, ¿no? Entonces, me parece muy gracioso cómo lo hace con piñitas así de broma. Y bueno, también es otro tema, ¿eh?, para hablar. Pues es que tenemos aquí hay una lista larga, o sea, por hablar podemos hablar de lo que sea a este paso. Madre mía, a ver, pasamos a las referencias para quien quiera leerlas y tenerlas. Por aquí está el que hemos dicho. Bueno, don Miguel Ruiz, escritor y maestro espiritual mexicano de la tradición tolteca. Su enseñanza principal gira en torno a la idea de liberar a las personas de creencias limitantes que generan sufrimiento. Influenciado por su formación como médico y por su profundo conocimiento de la sabiduría ancestral, ha dedicado toda su vida a transmitir prácticas que promueven la libertad personal, la paz interior y el amor. Aquí lo tenéis y así lo podéis buscar si os interesa. La verdad es que estos libros son muy interesantes y los autores también. Vale, terapeuta y autor británico, fundador del movimiento del perdón radical, con una trayectoria en psicoterapia y sanación energética. Su enfoque único combina la psicología espiritual con herramientas prácticas para el perdón. Tipping promueve la idea de que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino un cambio hacia la sanación personal. Y Byron Katie, siempre con su sonrisa maravillosa. Sí, ¿verdad? Ahí, a ver si me dejo ampliar. Ahí estamos. Vale, autora y conferencista estadounidense, creadora del método de autoindagación conocido como The Work. Después de un despertar espiritual en su vida personal, Byron Katie ha dedicado su labor a enseñar a las personas a cuestionar los pensamientos que les causan sufrimiento. Su enfoque consiste en hacer 4 preguntas simples que ayudan a las personas a ver la realidad desde una perspectiva más clara y libre de juicio, como hemos dicho antes. A mí las preguntas me gustan mucho porque soy coach y siempre estás ahí metiendo el dedito en la llaga para hacer reflexionar al otro y que se cuestione mucho, ¿no?, todas esas cosas que se ha pensado que son verdad, como decíamos antes, ¿no?, de las creencias. Así que este libro maravilloso también. Totalmente. Y esto, hasta aquí la masterclass de hoy, fíjate. Sí. Muy Gracias bien. por vernos, como siempre.
Y nada, como siempre decimos, ¿no, Janine? Cualquier duda que tengan aquí en los comentarios. Compartiremos el vídeo en todas las plataformas, así que, bueno, esperamos que sigáis viendo esta serie de masterclasses basadas en libros, que la idea fue de Janine, ya lo dije en la anterior clase. Y nada, está quedando hasta ahora muy bien. Así que nada, después iremos proponiendo temas. También podéis proponer los temas vosotros, que sería interesante. Yo no he querido, tengo varias ideas para la tercera, pero vamos a lanzar esa pregunta ahí, a ver si alguien quiere proponer un tema que le guste, que busquemos información, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del amor, del compromiso. Esto ya hemos hablado varias veces aquí en el canal y entonces, bueno, pero hay más cosas, como el tema de procrastinar, todo esto también, por qué lo hacemos, por qué no asumimos la responsabilidad, sería un poco como la continuación de hoy, ¿no? Pues esto sí. ya, el por qué no asumimos la responsabilidad. Sí, también se podría plantear. Es que se pueden plantear muchas cosas, incluso mismos temas con diferente enfoque, consecuencias, causas, o sea, bueno, ya le daremos una vuelta, pero sí que es verdad que yo también se me ha ocurrido preguntar a ver qué temáticas a la gente le interesa más y a partir de ahí pues vamos viendo. Perfecto, pues nada, lo dicho, toda la información aquí abajo, como siempre. Y nada, esperamos vuestros comentarios, sugerencias para mejorar temas, lo que queráis, ¿vale? Y gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima.